orden del día con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 48, fracción segunda, 56 al 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 107 al 109 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como el Código Civil del Estado de Zacatecas en materia de concubinato. Diputado Ernesto, ¿puede suplirme en la mesa, por favor? Con todo gusto, diputada, para que haga uso de la voz y pueda dar lectura al dictamen respectivo. Gracias, diputado. Le pido además me autorice a hacer una breve síntesis del dictamen para mayor explicación a esta soberanía popular. Con todo gusto, diputada, adelante. Gracias. Señoras y señores diputados, recordarán ustedes que ya esta honorable soberanía popular reformó oportunamente el artículo 100 del Código Familiar, que hace una descripción legal de la figura jurídica del matrimonio, modificando en lo sustancial que el matrimonio es una unión jurídica entre dos personas para que ambos, procurándose ayuda y asistencia, tengan la posibilidad de formar una familia de manera responsable e informada. Esta redacción se traslada además al contenido de la descripción del concubinato, para que en lo subsecuente aparezca como el concubinato siendo la unión jurídica de hecho entre dos personas si ésta se prolonga por más de 2 años o antes si tuvieran hijos. Con estas descripciones se integra perfectamente al Código Familiar la protección a los derechos humanos de todas las personas. Sin embargo, en una cuestión absolutamente técnica, la promovente de la iniciativa que ahora presento en dictaminación considera que en el Código Civil y en el Código Familiar, por una cuestión, reitero, de técnica, en su oportunidad, se excluyó la figura la concubina y el concubinario como aspirantes a suceder en la sucesión legítima. Esto en los juicios ordinarios que se celebraban en los juzgados civiles por la sucesión legítima o testamentaria era corregido por práctica jurídica, por práctica protocolaria judicial. Sin embargo, para que los ordenamientos civil y familiar cumplieran completamente su función en materia de la protección de los derechos de las relaciones concubinarias, era fundamental mejorar la redacción de estos ordenamientos locales. Y por esta razón, los integrantes de la Comisión de Parlamento Abierto, en sesión de trabajo, dictaminaron en positivo la iniciativa presentada por la diputada Susana Barragán. Y reitero, en un tema de armonizar el contenido de la redacción que previamente se había realizado y atendiendo estrictamente a una técnica jurídica, fue procedente la modificación al artículo 623 para el reconocimiento de los derechos de los concubinarios. Y se establece la figura del concubino en el artículo 782, fracción primera del Código Civil, como las personas que son susceptibles a heredar en la sucesión legítima. Es prudente informar que esta reforma no tiene ningún impacto presupuestal, por lo que no se hizo necesario hacer la solicitud pertinente y no obra en el dictamen, reitero, porque no hay impacto presupuestal. Ahora bien,
de conformidad a los artículos 66 y 67 de la Ley de Mejora Regulatoria, es que fue procedente la solicitud, la iniciativa de reforma presentada por la diputada Susana Barragán, y en ese contexto se presenta en este momento para su estudio a esta soberanía popular el dictamen por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas, así como el Código Civil del Estado de Zacatecas, en los siguientes términos. Primero, se reforma la fracción 1 del artículo 615 y el primer párrafo del artículo 623 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 615, se nombrará depositario a la o el cónyuge, a la concubina o concubino del ausente. Artículo 623, a falta de cónyuge, concubina o concubino de descendientes o ascendientes será representantes el heredero presuntivo. Si hubiera iguales con igual derecho, ellos mismos elegirán al que deba ser representante. Si no se ponen de acuerdo con la elección, la hará el juez, prefiriendo al que por su concepto tenga mayor interés en la preservación de los bienes. Segundo, se reforma la fracción primera del artículo 782 del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 782. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, cónyuges o concubinarios, adoptados y adoptantes, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado. Abro un paréntesis, señoras y señores diputados, para comentarles que el Código Familiar de nuestro Estado prevé un trámite así, aunque debiera estar en el Código de Procedimientos Civiles, este trámite está contenido en el Código Familiar cuando se trata de medidas de protección ante la solicitud de un trámite de declaración de ausencia o presunción de muerte. Cuando se hace la presentación de la demanda, el promovente solicita en el mismo escrito se designe depositario de los bienes del ausente o desaparecido. En un orden de prelación, la ley establece quiénes preferentemente serán designados los depositarios y en este orden de prelación se excluye a la figura del concubino o concubina. Por eso, insisto, esta iniciativa tiene como principal premisa darle un orden lógico a la redacción de estos ordenamientos sustantivos, es decir, el Código Familiar y el Código Civil. Espero que con estos antecedentes haya quedado suficientemente explícita la necesidad de la reforma para su procedencia. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Continuando con el orden del día y con fundamento en lo establecido